usted, el diputado Julio Borges, Mira, ¿hay riesgo de que se pueda resquebrar la unidad? Para nada, mira, resuelta. Menos mal que los medios transmitieron ayer en vivo y en directo lo que allí aconteció. De los 112 diputados fueron a votar tranquilamente en un ambiente de absoluta cordialidad, unos y otros. Solamente un diputado no llegó a tiempo porque tuvo un accidente en la carretera, el diputado Sucre del Estado Bolívar. Del Estado Bolívar. Bueno, un ambiente de absoluta camaradería. A mí quien me participa que yo gané es Julio Borges. Julio Borges me dijo, Henry, ganaste. Bueno, nos dimos un abrazo y entramos todos a declarar. Siéntate aquí. Él no quería hablar, le dije, por favor, Julio, habla. Mira, allí pasó lo que la gente vio, una manera civilizada, democrática, fraternal, afectuosa de resolver una diferencia que es natural, porque recuerda que en la Mesa de la Unidad hay muchas organizaciones políticas. Seguimos con más participación de la audiencia. Estenin Olivares sigue con los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Así es, Gabriel. Nueva pregunta para el diputado Ramos Ayub. Le pregunta por acá Vázquez Luis. ¿Puede un ministro como José David Cabello entregar respuestas acerca de la desidia y corrupción en las empresas básicas de Guayana? Bueno, mira, el tema de las empresas de Guayana para mí es particularmente sensible porque uno de los grandes logros de la cuarta fue las empresas, el parque industrial que estaba en las empresas de Guayana. Ahí estaba sembrado quizá el 40 o el 50% del ahorro nacional. Bueno, veamos la desolación, la situación de las empresas básicas, ponerlas al día, las empresas de aluminio. Yo creo, por las informaciones que hemos tenido, no tengo datos más allá de las informaciones que nos dan dolientes del Estado Bolívar, gente que trabajó en las empresas, que le metió mucho cariño, que le entregaron su vida a las empresas básicas. Bueno, que allí lo único que prácticamente existe es el mineral, en el caso del hierro, en el caso de la bauxita, la industria extractiva, porque lo demás, poner al día esas empresas, etcétera, bueno, eso lo han dejado convertir en chatarra. Imagínense ustedes cuando tuvimos aquel emporio, no solamente de hierro, sino de aluminio, etcétera, etcétera. Es una verdadera tragedia. Diputado, otra pregunta esta vez de la señora @TaísLeonQ. ¿Podrá hacer algo la Asamblea Nacional por la inseguridad? Ya no se puede viajar por temor a ser víctimas del AMPA. Bueno, señora, ese es el primerísimo problema nacional, que no discrimina, por cierto, víctimas de todos los sectores sociales, de todas las ideologías, gente independiente, trabajadores, pueblos. El problema es la inseguridad, desabastecimiento e inseguridad. Bueno, ojalá el gobierno se dedicara a lo que tiene que dedicarse. En vez de estar vendiendo aliñitos, en vez de estar vendiendo pollo, en vez de estar estableciendo esos mecanismos fantasiosos, ilusorios como los mercales, que sirven para corruptelas, para rabia de la gente, etcétera, que se dediquen a atender un problema que es fundamental en todo Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad pública, por Dios, en los sectores populares, en los sectores de clase media, en las calles. Todos los días la prensa, los medios de comunicación nos informan sobre crímenes atroces que dejan a uno verdaderamente pasmado. Los que tenemos familia, los que tenemos hijos, uno mismo que se desplaza diariamente por cualquier sitio, anda atemorizado, aterrorizado, viendo para todos lados. Este es un problema que el gobierno debería atacar y no ha atacado. El desprestigio internacional de Venezuela comienza por la inseguridad. Esto es considerado en todo el mundo como un país peligroso, de alto riesgo. Los diferentes países, a través de sus embajadas, les notifican a sus nacionales: cuidado con viajar a Venezuela porque ese es un país de altísima peligrosidad, y cada rato vienen turistas y los asesinan y los masacran y los descuartizan. Bueno, y el gobierno no hace nada. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con las horas de paz. ¿A quién se le ocurre entregarle territorios completos al AMPA Armada y que garantice la paz? Bueno, fíjense lo que ha pasado con las horas de paz. Bueno, recientemente el exministro Miguel Rodríguez Torres pidió que se retomara de nuevo la gran misión A Toda Vida Venezuela porque considera que se debe profundizar. Pero ¿cuál fue esa misión A Toda Vida Venezuela? Por Dios, el índice creciente de homicidios mes tras mes, de muertes violentas. Evaluemos en 17 años de este gobierno a cuánto asciende el número de venezolanas y venezolanos, fundamentalmente jóvenes, asesinados por el AMPA. ¿Usted pediría interpelar al ministro González López, actual ministro de Interior? Que interpelarlo. Y otra cosa, las cifras no se conocen. Las cifras, nadie sabe el número de víctimas, porque el gobierno, así como da cifras económicas sobre reservas, sobre etcétera, tampoco da las cifras, estas cifras pavorosas
sobre el número de muertos que se producen todos los días por las acciones de Lampa. Diputado, otra pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, del señor Narciso Ochoa. Le pregunta, ¿llevan ustedes alguna agenda a seguir con el problema del Esequibo? ¿Apoyarán ustedes al gobierno nacional en la política de reclamo? Mire, para nosotros, para los venezolanos, el reclamo del Esequibo ha sido un reclamo histórico. Este gobierno, entre las cosas que abandonó, y ese es un crimen contra Venezuela, un crimen de lesa patria, fue el abandono de la reclamación territorial del Esequibo. Pero eso tiene su propia historia. Y sería necesario no uno, sino varios programas para explicar cómo en estos 17 años, fundamentalmente iniciados por Hugo Chávez, comenzó la entrega del Esequibo a cambio de un supuesto respaldo internacional para el liderazgo de Hugo Chávez. Por acá le pregunta María Dameli, buenos días, ¿la prensa nacional tendrá ingreso mañana a la Asamblea o solo a NTV? Todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros, impresos y radioeléctricos, que cubran en vivo y en directo con absoluta libertad, pues también en las comisiones. Por acá le pregunta también Gisi Echenagucía. Quisiera saber si piensan hacer algo con todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. No adelanto criterio. Por acá también le pregunta, la Asamblea Nacional debe contar con buenos asesores para que los diputados no incurran en errores por desconocimiento en algunos temas. ¿Qué le contesta? Eso es correcto. Cada parlamentario tendría asignado, creo que 2 asistentes, pero además la Asamblea Nacional va a contar con un cuerpo de asesores bien competentes en las diferentes disciplinas para que asesoren a los diputados y en los proyectos de ley. Diputado, por acá le pregunta, @clealt. El pueblo los eligió porque quiere 3 cosas y no se desvíen de eso: la economía, seguridad y salud. Lo demás viene solo. Todo se tiene que abordar conjuntamente porque todo es importante, por supuesto, la salud, la educación, la seguridad y también lo político, porque mire, la crisis es integral. La crisis que existe en todos estos sectores no está separada de la crisis política. La crisis política trae como consecuencia la crisis en todos estos sectores, y todo hay que abordarlo de conjunto. Nos queda minuto y medio para despedir la entrevista, diputado, y le tengo 3 preguntas. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que el hecho de que sea usted el nuevo presidente de la Asamblea Nacional significa la vuelta al pasado de la política en Venezuela? No, mira, el pasado no se devuelve, el cronómetro no se devuelve, lo que pasó, pasó. Del pasado la experiencia, lo positivo para repetirlo, lo negativo para no incurrir en ello otra vez. ¿Qué expectativa tiene usted respecto de lo que va a ser el primer encuentro ya oficial entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, cuando el próximo 10 de enero el presidente de la República, Nicolás Maduro, deba consignar ante la Asamblea Nacional su informe de... Bueno, debería ser completamente normal, muy cívico, muy institucional. El primer paso es que inmediatamente que se instale la Asamblea, el 5, ya mañana, el presidente del Poder Legislativo tiene que participarle al Ejecutivo Nacional en Miraflores en la instalación del poder. Eso es constitucional. Y allí me corresponderá a mí, sin cortedades y sin excesos, sin extravíos, sin desafíos, sin altisonancia, decir lo que tenga que decir como presidente de la Asamblea Nacional. Y un par de días después o 3 días después vendrá el presidente de la Asamblea Nacional a rendir su informe anual y será tratado con el respeto que merece su investidura, con mucha urbanidad y con mucha serenidad, y después discutiremos su mensaje, no para aprobarlo o improbarlo, que eso no es facultad constitucional nuestra, pero sí para emitir un pronunciamiento político sobre el contenido del mensaje. ¿Y qué le quisiera decir al presidente de la República, ahora usted como presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, un mensaje muy sincero, muy institucional, nada distinto a lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, lo dijimos en la campaña, lo hemos dicho, se lo vamos a decir personalmente. Tenemos entre todos que buscarle una salida a esta crisis, porque tenemos una crisis que es terrible, es profunda y que se está agudizando y que va a ser muy grave o peor de grave en este primer semestre del año. Ya para despedirnos, señor Ramos, ¿qué le responde usted a quienes desde el sector oficial por años le dijeron a los dirigentes de Acción Democrática que no volverán, y hoy Henry Ramos Alup es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, repito que, nosotros no nos atreveríamos a decirle a nadie que no volverá. La política es muy dinámica y a veces cuando uno cree que algo pasó o que algo no se puede volver a repetir, puede volverse a repetir o puede volver a pasar. Lo más importante es que nosotros aprovechemos todas las capacidades y todas las voluntades, donde quiera que se encuentre, para construir la Venezuela mejor que todos queremos. ¿Tendrían como prioridad en estos próximos meses, los primeros 3 meses del año, un veto a la figura del vicepresidente ejecutivo de la República, lo que permita su inmediata destitución? No, nosotros no vamos a vetar a nadie, nosotros no vamos a pisar peine, no vamos a evaluar el gobierno, todo el gobierno, a través de un funcionario. Muchísimas gracias, diputado Ramos Alup, por haber tenido la gentileza de compartir estos amplios minutos con nosotros acá en Primera Página.